Queridos amigos, buenas noches y bienvenidos a este jueves 22 de diciembre aquí en su informativo La Noticia, emisión estelar. Empezamos con casos de sicariato y para ello nos enlazamos con nuestros compañeros Julio César Saona y Charlie Pisa, quienes se encuentran en el lugar de los hechos. Julio César, buenas noches. Nos reportas un crimen desde el sector de Flor de Bastión Noroeste de Guayaquil. Buenas noches. Querida Ana Lee, Charlie, amigos televidentes, muy buenas noches. Así es, ¿cuál es la novedad? Y es que nos gustaría de pronto empezar el informativo con buenas noticias, pero un nuevo caso de sicariato en el noroeste de Guayaquil es la novedad que se reportó durante horas de la tarde-noche acá en el puerto principal. Más adelante les tendremos los detalles respecto a este tema. Por supuesto, Julio César, permanecemos atentos. Y en un hecho similar, Charlie, nos tienes también novedades que se generan desde el Guasmo Sur. Coméntanos un poco más, por favor, adelante. Buenas noches, Anali, Julio César, amables televidentes. Así es, acá en el Guasmo Sur, en la cooperativa Proletarios Sin Tierra, un joven fue asesinado de varios disparos. Sujetos aparecieron en una motocicleta y abrieron fuego cuando él caminaba por el exterior de su vivienda, cerca de su vivienda en uno de estos barrios. Aquí más detalles con nuestra compañera Maite Morán, quien estuvo en el lugar. Veamos. Tendido en la calzada estaba el cuerpo de un hombre de 26 años en la manzana 3 de la cooperativa Proletarios Sin Tierra, en el Guasmo Sur de Guayaquil. Luego de escuchar las detonaciones de los disparos, los moradores se acercaron a sus ventanas y descubrieron que el occiso era el vecino del barrio. Luego de confirmar que el sujeto no respiraba, los habitantes del sector llamaron al ECU 911 para solicitar la presencia de personal policial. Inmediatamente llegaron los uniformados de las unidades de DINASED y Criminalística. Estos últimos verificaron que entre la acera y la calle habían al menos 6 indicios balísticos. En este caso sí hubo testigos. Sin embargo, por miedo a ser las próximas víctimas, evitaron dar declaraciones a las autoridades. Por allá creo que tenemos más. Algunos que vieron, pero no me va a decir nada. En verdad que mismo ya se lo llevo. Lo que se sabe es que el ciudadano dejaba en su vivienda a su pareja cuando se encontró con los gatilleros que iban a bordo de una motocicleta, desde donde le dispararon y dejaron la escena del crimen. En lo que va del año, en la zona 8, correspondiente a Guayaquil, Durán y Zamorondón, se han registrado 1.460 muertes violentas, informó Maite Morán. De esa cantidad de personas asesinadas es el distrito Nueva Prosperina el que tiene más hechos violentos, aproximadamente 400, según lo que se ha informado por parte de la Policía Nacional. Y en cuanto a este caso que presentó nuestra compañera Maite Morán en su reportaje, la DINASED ya se ha desplegado por distintos sectores y barrios aledaños de aquel sector del Guasmo Sur para tratar de identificar a los sujetos armados quienes lamentablemente le quitaron la vida a este joven quien caminaba por ese barrio, y una familia por ahora se encuentra de luto, lamentablemente a vísperas de Navidad. Adelante, buenas noches. Te agradecemos, Charlie, y también a Maite Morán por ese reporte. Seguimos con más temas de Crónica Roja. Con varios impactos de bala, un hombre de aproximadamente 50 años fue asesinado en el interior de su vivienda mientras dormía. El hecho ocurrió en horas de la madrugada de este jueves en la parroquia Santa Rosa del Cantón Salinas en Santa Elena. En horas de la madrugada de este día jueves, en la parroquia Santa Rosa del Cantón Salinas, sicarios tumbaron la puerta de una frágil vivienda donde dormía plácidamente Julio Vera Valencia, de aproximadamente 50 años, y le descargaron varios disparos, dejándolo tendido en su cama.
Los moradores del sector solo sintieron los disparos. 4:30 de la mañana. Yo escuché como 8 disparos nada. Nadie se levantó, todos quedaron pasmados. Toda la vida yo lo conozco, él vive solo. Ya en la mañana alertaron a la policía, quienes acudieron para levantar los indicios respectivos. 10 indicios balísticos y de lo que acaba de manifestar el perito, 8 impactos al cuerpo del individuo. El fallecido no registra antecedentes. Se espera el informe de los agentes para iniciar con las investigaciones. No tiene antecedentes del señor. No se ha recabado alguna información previa. Estamos esperando que las unidades de inteligencia, como ustedes ven de DINASED, recabe la información necesaria para poder determinar cuál ha sido la causa basal para este evento. Los uniformados realizaron el respectivo levantamiento del cadáver para llevarlo hasta la morgue. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. Asesinan a un joven con varios impactos de bala en las calles 28 y San Martín, suroeste de Guayaquil. La víctima estaba jugando indoor cuando fue baleada. Fue en este espacio cobijado por un árbol de guava. Allí se encontraba descansando luego de su último partido de indoor. Eran cerca de las 22 horas cuando en esta esquina de la 28 y San Martín detonó el arma asesina. Como 8 tiros escuché a las 10 de la noche. Yo escuché los tiros, yo vine para acá y la gente estaba amontonada allá al lado del poste. El fallecido fue identificado como Byron, de 30 años aproximadamente, padre de familia. Vivía algunas cuadras más adelante, pero tenía por costumbre llegar hasta esa dirección a participar de los partidos que organizaban cada noche al pie del mercado de la Gómez Rendón. Y amigo del barrio, era pelotero, le gustaba jugar pelota porque aquí hay una cancha donde hacen deporte. Según la información, los asesinos llegaron a bordo de un auto negro, se parquearon junto a la víctima, dispararon y luego continuaron la marcha del automotor. Una pena grande porque es una vida que se pierde, hermano. Deja un niño, pero la cosa. Informó José Morales. 22 horas con 9 minutos y más adelante, amigos, les contaremos sobre el decomiso de 1 tonelada de droga en la vía de la costa cerca de la parroquia Progreso. El alcaloide se encontraba encaletado en un tanquero. Además, miles de migrantes desesperados se agolpan en la frontera entre México y Estados Unidos, esperando que el Tribunal Supremo estadounidense determine el final del llamado Título 42. La ampliación de estas noticias en pocos minutos. Ya en temas políticos, les contamos que varios asambleístas encabezados por el presidente del Legislativo, Virgilio Saquicela, rindieron su testimonio en la Fiscalía General del Estado como parte de una investigación por presunto fraude procesal en la restitución del cargo de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana censurados y destituidos. Veamos. El impasse entre la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y la Asamblea Nacional, al contrario de ver una luz al final del túnel, parece agudizarse, mientras los primeros demandan acatar en su totalidad la resolución del juez Ángel Lindao de la Concordia, que le restituyó en funciones. Desde el Legislativo acudieron a la Fiscalía General del Estado para que se investigue por qué Manuel Párraga presentó 7 acciones de protección en un mismo cantón en favor de quienes fueron censurados y destituidos. Como parte de una investigación previa, se procedió a receptar las versiones de los asambleístas. Respecto del posible y presunto fraude procesal, un delito cometido por un ciudadano que presentó 7 acciones iguales con identidad de texto y de personas en la Concordia, hasta que al final esta acción llegó a las manos de un juez, cuestionado juez, que de manera absurda ha pretendido irse contra la Asamblea Nacional. Cometiendo el supuesto delito de perjurio, diciendo que no ha presentado ninguna acción previa, cuando no se puede abusar de las medidas cautelares. Noticia Crímenes que fue presentada por el titular del Legislativo Virgilio Saquicela, la vicepresidenta Marcela Holguín, Pamela Aguirre, Luis Esteban Torres y Mireya Pazmiño, quienes no descartan una supuesta usurpación y simulación de funciones. Y hemos requerido que la señora fiscal disponga de manera inmediata la versión del juez Lindao, la versión del actor
de estas denuncias, de estas 7 denuncias y de la acción séptima y de todos los involucrados en el tema. Se mantienen firmes y no tienen la intención de colocar la placa, ni posesionar a Roberto Romero como nuevo superintendente de bancos. Porque no tenemos ninguna sentencia y no está ejecutoriada. Cuando una sentencia está ejecutoriada, nosotros corremos el riesgo de sí quebrantar la ley, pero en este caso no lo hemos hecho. Al final del día sería la Corte Constitucional quien ponga fin a este dilema, informó Héctor Romero. El gobierno nacional garantiza que la extradición como parte de la consulta popular pondrá fin a la mala actuación de algunos jueces que aparentemente sin sustento jurídico dejan en libertad a cabecillas de narcotraficantes. La mala actuación de algunos jueces que mancha la función judicial viene a fortalecer la propuesta del gobierno nacional con la consulta popular, que entre otras cosas hace alusión a la extradición de ecuatorianos vinculados al crimen organizado transnacional. Karen Sichel, asesora jurídica de la Presidencia de la República, tomó como ejemplo un caso registrado en estos días. Acabamos de vivir en las últimas semanas la liberación de varios miembros de organizaciones delictivas. JR entre ellos, más de 17 de bandas que sabemos que son organizaciones criminales. Ese juez que les liberó podría ser extraditado. Los jueces que los liberaron, porque no nos olvidemos que uno de los delitos es la corrupción, que puede ser transnacional. Y si es que ese juez, como creo que todos podríamos inferir, está vinculado al narco, puede ser extraditado. Y no solo el juez, sino que las cabecillas de las bandas delictivas. Por eso el régimen le apuesta a este recurso. En el Ecuador nosotros estamos protegiendo a criminales que vienen y se instalan en el Ecuador sabiendo que aquí no existe la extradición. También entran y buscan espacios de poder, buscan espacios dentro de la justicia, buscan espacios dentro del Parlamento. De ahí que mediante consulta también se pretende purgar los partidos y movimientos políticos. El presidente Guillermo Lasso no descartó que candidatos para las elecciones seccionales del 2023 tengan relación con el narcotráfico. No pudimos recabar información sobre casos específicos de los movimientos y su vinculación con el narco, pero lo que sí hay es estudios comparados en donde se incluye a Ecuador de que sin duda alguna el narco está metido en nuestra clase política. Es un estudio que lo hace la agencia global, la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado. Informó Héctor Romero. 22:14, amigos, y retomamos los temas de Crónica Roja, pues una nueva muerte violenta se registró en el sector de Flor de Bastión, en el noroeste de Guayaquil. Un hombre conocido con el alias de Willy fue asesinado a tiros. Julio César Saona, nos enlazamos en vivo para conocer más detalles. Julio César, te escuchamos. Querida Anali, amigos televidentes, buenas noches nuevamente. Así es, 22:15 y como lo dijimos al principio del informativo, pues efectivamente una nueva muerte violenta se registró en el sector de Flor de Bastión, noroeste de Guayaquil. Según lo que dijeron algunos testigos muy escuetamente, lógicamente en este tipo de situaciones lo que quieren es evitar algún tipo de problema o retaliación. Los testigos a lo que aseguraron fue que sujetos llegaron y le propinaron varios disparos a la víctima que se encontraba por la zona. Esto ocurrió más o menos 4 o 5 de la tarde de este día jueves. Nosotros les hemos preparado un informe respecto a lo que ocurrió justamente en Flor de Bastión. Adelante con el video. El hecho se suscitó en el sector conocido como Flor de Bastión, en el bloque 6, noroeste de Guayaquil. Que todo ocurrió en segundos, aseguran los testigos. La víctima, uno de los habitantes de la zona, el cual era conocido como alias Willy, fue impactado de varios disparos. Desconocidos llegaron y enseguida las detonaciones. El cuerpo del fallecido yacía tendido en la calzada. Elementos policiales llegaron hasta el sitio. Sin embargo, trataron de determinar lo que en el lugar había ocurrido. Por cuestiones de investigaciones, las autoridades de seguridad no se refirieron al tema, pero acotaron que ya están tras la pista de quienes ejecutaron la acción delictiva que va incrementando el número de fallecidos por muertes violentas en la zona 8. El cuerpo fue trasladado hasta la morgue para los estudios correspondientes. Los habitantes del lugar, con
con mucho temor se expresaron fuera de cámaras, asegurando que el punto se ha vuelto peligroso y como están asentados en lomas, es difícil el acceso por parte de la policía hasta el lugar. Solicitan que se den más patrullajes para sentirse más seguros. No vaya a ser que otra vez este tipo de situaciones vuelvan a ocurrir antes del fin de año, informó Julio César Saona. Bien, hay que recalcar dos cosas importantes y es que ya la policía está haciendo los operativos respectivos en la zona. Esto porque ya los habitantes del sector han solicitado mayor resguardo policial. Sin embargo, en contrapunto, la zona también es un poco conflictiva, es decir, que el acceso a la misma zona pues es bastante difícil debido a que hay puntos empinados, hay lugares en donde definitivamente no ha llegado todavía la obra pública y esto hace que los distintos delincuentes o los que se encargan de llevar a cabo sicariatos pues escapen rápidamente. Como ya les dije, es una zona de difícil acceso para lo que son las patrullas de policía. Sin embargo, la autoridad de seguridad lo que nos ha dicho es que va a implementar más patrullajes, esto con las motocicletas, con el GOM, con el Grupo de Operaciones Motorizadas. Bien, es el informe que tenemos hasta esta hora de la noche desde el norte de la ciudad de Guayaquil. Anali, tú tienes más importante información desde estudios. Buenas noches. Correcto, Julio César. Y bien, habrá que buscar la forma de brindar la seguridad que estos sectores de la ciudad lo requieren. Te agradecemos por ese reporte. Muy buen trabajo. Y existe indignación en la ciudadela Quisquís, al norte de Guayaquil, por el crimen de una joven comerciante ocurrido mientras sicarios perseguían a otra persona. Era la vecina nueva, la que había llegado hace apenas un año, pero que ya se había ganado la amistad de muchos. No regresó más para constatar que el negocio marchara bien. Se llevó una víctima, que era una mujer trabajadora, sencilla, humilde, no le hacía daño a nadie. Y eso es que nos tiene a nosotros consternados. El suceso se registró pasado el mediodía del 21 de diciembre. En esos instantes, dos sujetos pasaron corriendo por la zona y tras ellos, otros dos tipos sobre una moto quienes iban disparando. Uno de los correlones ingresó en el local de Yolanda Narcisa Tene, de 28 años. Pensando que de esa forma no lo iban a atacar, decidió utilizar a la joven como escudo humano. Pero al sicario nada le importó. Habría ingresado de manera arbitraria a este local comercial, producto del cual en el cruce de balas también le alcanza a la propietaria de dicho local. El negocio de Yolanda estaba ubicado en la ciudadela Marta de Roldós. Hace poco más de un año abrió otro local en la ciudadela Quisquís. Últimamente ya no iba tan seguido porque dejaba encargado al personal que colaboraba. Esa tarde fue uno de esos pocos días que la veían en el sitio y fue cuando ocurrió la tragedia. Venía poco, pero a veces cuando venía se quedaba. Le tocó a ella venir ese día. Informó José Morales. Desarticulan una banda dedicada al secuestro extorsivo que operaba en Guayaquil y Durán. Se informó que las víctimas eran comerciantes y taxistas oriundos de la sierra. Se trata de una banda conformada por personas que habrían venido desde Chimborazo para dedicarse al robo de vehículos y a la extorsión a sus propietarios. De acuerdo a la policía, les pedían entre $2,000 y $3,000 para devolverles sus automotores. La organización delictiva la particularidad es enfocada a los ciudadanos que radican y son oriundos de la sierra. Entonces, de igual forma, los ciudadanos que hoy se ha puesto a descubierto la organización delictiva son del mismo sector, o sea, de la misma situación de la sierra, específicamente la provincia de Chimborazo. Las víctimas eran en su mayoría comerciantes y taxistas informales, también oriundos de la sierra. Luego de varios meses de investigaciones, agentes de la Policía Judicial ejecutaron un operativo en Durán y Guayaquil, donde allanaron 11 domicilios en los que capturaron a 5 personas, entre ellas una mujer. Los ciudadanos captan por falsos pasajeros o por redes sociales o aplicaciones a sus víctimas, las mismas que son oriundas de la sierra. Paso siguiente, las mismas son contactadas por estos ciudadanos, en los cuales con montos de $3,000 a $5,000
extorsionan a las víctimas para la devolución de los vehículos. Durante las redadas, los agentes decomisaron carros y motos de dudosa procedencia. Se informó que 3 de los detenidos ya registraban antecedentes penales. Informó Jorge Salazar. Y mucha atención con la siguiente noticia. El Consejo de la Judicatura destituyó al juez Bani Molina por haber cometido infracción gravísima de error inexcusable en sus actuaciones como juez de la Unidad de Garantías Penitenciarias de Portoviejo. Él fue quien en agosto pasado otorgó un habeas corpus al ex vicepresidente Jorge Glass y a Daniel Salcedo. Por otra parte, el gobierno de Guillermo Lasso buscará reformar la Constitución para permitir la extradición de los cabecillas de organizaciones criminales que operan en el país. Este ambicioso proyecto tiene como base las experiencias de otras naciones. Veamos. El gobierno nacional asegura que la extradición es el tema más importante de la consulta popular. Permitir al país entregar a los cabecillas de las mafias a la justicia internacional será sustancial para enfrentar la crisis de inseguridad. Esa herramienta es muy importante porque estamos hablando de mafias transnacionales, estamos hablando de mafias colombianas, de mafias mexicanas, albanesas, turcas, rusas, que tienen presencia en nuestros territorios. En varias naciones de América Latina, la extradición se ha convertido en una herramienta clave para golpear al crimen organizado. A Colombia, por ejemplo, le permitió deshacerse de los capos del narcotráfico. Algunos de los Ochoa fueron a purgar penas en los Estados Unidos. Están también los Rodríguez Orjuela, del cartel de Cali, que fueron detenidos. Uno de ellos murió en una cárcel norteamericana. El otro permanece preso después del año 1976. A Honduras, en cambio, le otorgó la posibilidad de entregar al capo de las drogas, Juan Orlando Hernández, a la justicia norteamericana. Fue un logro importante, indican, pues Hernández se desempeñaba como presidente de esa nación. Honduras lleva más de 30 personas que han sido extraditadas, imagínate esta lista, y ninguna, ni siquiera una esquela de tránsito tenía en este país. Nadie, eran blancas palomitas que aquí no habían cometido ningún delito. Pero en la justicia estadounidense, claro que tenían estos expedientes donde se está comprobando su participación. Para que la extradición funcione, dicen, es necesario que exista una justicia independiente y transparente. Uno lo que esperaría es que tengamos una justicia tan eficiente y que castigue el crimen y no esperar, por ejemplo, que viniera esa justicia estadounidense, los todopoderosos, a rescatar a nuestros países. Los jefes de las mafias suelen decir que no le temen a nada, ni siquiera a la muerte. Sin embargo, la extradición a Estados Unidos o Europa parece ser de esas cosas que sí, les quitan el sueño. Informó Álvaro Terán. Y bien, es momento de un primer corte comercial, amigos, pero no coja su control remoto porque regresamos enseguida con más noticias. Gracias por preferirnos. Una tonelada de droga fue decomisada en Vía a la Costa, cerca de la parroquia Progreso del Cantón Guayaquil. La Policía Nacional informó que el alcaloide se encontraba encaletado en un tanquero. 1000 bloques de cocaína fueron localizados en este tanquero, que se encontraba estacionado a un costado de Vía a la Costa, cerca de la parroquia Progreso, en Guayas. La incautación se llevó a cabo durante el operativo antinarcóticos denominado Aguinaldo. Este vehículo había estado ya lo que es abandonado algunas horas y se procede a hacer este registro al vehículo y se logra detectar una caleta a la altura de lo que era el combustible. Por otro lado, en un patio de mantenimiento de contenedores en el Guasmo Sur, la policía incautó 20 kilos de droga. La sustancia estaba oculta en un container que iba a ser enviado al puerto marítimo. A través de una alerta, la unidad de policial avanza y se encuentra en los 12 paneles de refrigeración la cantidad de 20 kilos.
La droga confiscada en ambos casos está valorada hasta en 40 millones de dólares en continentes como Asia y Europa. Además, se evitó que 11.000 dosis lleguen a manos de consumidores. No hay detenidos, se puso a conocimiento ya de la Fiscalía a través de una investigación previa. Estaba tratando de investigar a quién pertenecía y analizar la trazabilidad de este cabezal. En lo que va del año, solo en la zona 8 han sido incautadas más de 94 toneladas de estupefacientes, detenidas 4.000 personas y decomisadas 417 armas de fuego, informó Jorge Salazar. Revisemos lo que ocurre en el ámbito internacional. La situación en China se torna cada vez más crítica por el rápido aumento de contagios de COVID-19. En algunos hospitales, los médicos advierten que la situación está fuera de control. Cada día llegan entre 700 y 800 personas con fiebre y en muchos de ellos se han quedado sin medicamentos, mientras que algunas enfermeras también han dado positivo para el virus. La mayoría de pacientes son adultos mayores y se ha dispuesto no atender a personas infectadas con COVID y que tengan enfermedades preexistentes. Oficialmente, el régimen chino solo ha contabilizado 6 muertes por coronavirus desde principios de diciembre, cuando se levantaron las restricciones sanitarias, pero fuentes no gubernamentales creen que la cifra ya es alarmantemente mayor. Y miles de migrantes desesperados se agolpan en la frontera entre México y Estados Unidos, esperando que el Tribunal Supremo estadounidense determine el final del llamado Título 42, una medida impuesta por la administración Trump durante la pandemia que permite expulsar rápidamente a los migrantes que llegan a la frontera sin darles la oportunidad de presentar sus solicitudes de asilo. La medida expiraba el miércoles, sin embargo, una coalición de 19 estados republicanos presentó una moción para alargarla, argumentando que su retirada provocaría un colapso en la frontera. Muchos migrantes intentan cruzar la frontera estadounidense por los pasos ilegales o por donde pueden, mientras que otros prefieren esperar en medio de bajas temperaturas. De la noche con 35 minutos y vamos con una noticia de última hora, algo realmente lamentable. En Chile, un voraz incendio forestal llegó a Viña del Mar, donde al menos 200 viviendas han sido consumidas por las llamas. Las autoridades decretaron alerta roja y la activación de la alerta SAE para iniciar la evacuación. El siniestro, que comenzó en el sector de Agua Santa, se propagó por el fuerte viento y ha alcanzado incluso la Quinta Vergara. Centenares de personas han comenzado a ser evacuadas a hoteles dispuestos como albergues. Se registra un muerto hasta el momento y se declara estado de excepción constitucional de catástrofe en Viña del Mar. Y bien, es momento de un corte comercial, amigos, pero quédense con nosotros porque al regresar les contaremos que un operativo coordinado entre Fuerzas Armadas y Policía permitió la captura de 4 individuos con armas de fuego en el centro de Esmeraldas. Volvemos de inmediato. Ya estamos de regreso con lo anunciado. Un operativo coordinado entre Fuerzas Armadas y Policía permitió la captura de 4 individuos con armas de fuego en el centro de Esmeraldas. En otro caso, grupos especiales de la policía desarticularon una organización delictiva relacionada al robo a personas y asesinato. Unidades investigativas siguiendo el hilo delictivo llegaron hasta el sector de Quilombo, centro de la ciudad de Esmeraldas, donde en 3 allanamientos capturaron a 5 sujetos aparentemente implicados en los delitos de robo a personas, sicariato y microtráfico de drogas. La estructura criminal sería un brazo armado de un grupo delictivo organizado. Los cuales tenían su propia logística, se encargaban
realizar las respectivas comunicaciones, la van a conocer a sus inmediatos líderes de esta delincuencia, de esta banda criminal. Entre los detenidos estaría un sicario, quien sería el presunto responsable de acabar horas atrás con la vida de un hombre que se desempeñaba como conserje de una unidad educativa ubicada en el centro de la ciudad. El operativo dejó 5 detenidos, entre ellos un adolescente, y sustancias sujetas a fiscalización. Estas bandas se encargan de realizar sus procedimientos ilegales de extorsión a diferentes casas y locales comerciales. Golpe tras golpe para frenar la violencia criminal, un trabajo coordinado con elementos de las Fuerzas Armadas y agentes del Grupo Especial G3 permitieron llegar hasta el barrio 24 de Mayo, donde fueron detenidos 4 sujetos que escondían 3 armas de fuego, cuchillos y otros elementos. Teléfonos celulares, radios de comunicación y cámaras de videovigilancia. Las armas fueron encontradas al interior del domicilio de uno de los sospechosos. Aparentemente los detenidos estarían relacionados con hechos delictivos, donde no descartan eventos criminales. Estas armas van a ser llevadas a la criminalística para su informe técnico, su valoración técnica y descartar o presumir si estas armas fueron utilizadas en otros actos violentos. Informó Iván Casamen. Y una banda delictiva atracó a una familia en el barrio Clemente Ballén, en el sur de Quito. Los delincuentes hirieron al padre en la cabeza y le robaron el vehículo. Según testigos, durante el hecho se escucharon decenas de disparos. Los testimonios espeluznan. Una familia fue atacada la noche de este miércoles cuando regresaba a su casa. La pareja ingresaba con su auto al estacionamiento y antes de cerrar las puertas, 5 sujetos armados los interceptaron. Avancé a cerrar una puerta y cuando yo iba a cerrar la otra me encañonaron con armas y me hicieron entrar a este lado y me pegaban. Mientras entraron otros 5 armados y le fueron a coger a mi esposo en el auto. Cuando ya le cogieron a mi esposo en el auto, le bajaron, le comenzaron a pegar. El barrio entero escuchó los gritos. Cuando salieron a ayudar, comenzaron los disparos. Disparaban, mamita, usted no tiene idea. Esto era canguil de balas. Y los vecinos aducen que pensaban que eran juegos pirotécnicos lo que ellos disparaban. Eran 5 venezolanos. El hijo de las víctimas estaba en la vivienda cuando salió porque escuchaba el llamado de auxilio de su madre. Allí lo encañonaron. El señor de una me pone el arma en el pecho y me dice, bótate al suelo, bótate al suelo, bótate al suelo. Me tenía en el suelo y nos dice, danos las llaves del auto, y los señores no nos creían que el cubito del sensor del carro era las llaves, que no tenía llaves, y le seguían pegando a mi papá que le dé las llaves, que le dé las llaves. Y yo me quedé sordo un rato, yo solo fue como que cerré los ojos y al momento de abrir le vi a mi papá como que en el suelo botado. Y yo me imaginé lo peor. Ahora temen por sus vidas. Tienen miedo de que los delincuentes vuelvan. Más porque las autoridades y las respuestas que al parecer les han dado ante la emergencia no han sido alentadoras. Anoche puse la denuncia, pero me dicen que tengo que esperar recién hasta el día martes para que ellos hagan un sorteo para ahí ver si me dan un agente. Cómo me duele como madre verle a mi hijo sangrando. Y que la policía no llegaba y que volvía a llamar, ya están yéndose, pero le digo, ¿qué horas? Los ladrones ya se fueron, ya se llevaron el carro. Al momento de yo que me escapé, entro a la casa, cojo el teléfono y comienzo a llamar al 911. Y yo vi en la pantalla, ya salía el mapa, y eso es cuando ya contestan la llamada. Y 1 minuto 33 pasó de llamada que yo decía, por favor, hay disparos, mi papá está sangrando, vengan, se quieren llevar el auto. 1 minuto 33 gritando eso repetidamente y la policía no me contestaba. El 911 no me decía nada en la llamada. La comunidad, debido al desamparo que siente, se va a organizar, mientras el pedido es que la policía les brinde protección. El robo ocurrió en el barrio Clemente Ballén, en el sur de Quito, entre las calles Alausí y Teniente Hugo Ortiz. Informó Sofía Vintimilla. 1.105 casos de extorsión resueltos y más de 300 detenidos en lo que va del año ha sido el trabajo de la Policía Nacional en su lucha contra los famosos vacunadores. Para fortalecer las acciones preventivas se hizo el lanzamiento de las líneas directas de denuncia 1-800 delito y 1-800 extorsión. Comenzaron a entrar a los locales, a poner los celulares en altavoz y con el patrón, el jefe, que hablen con los propietarios, con los administradores, porque quieren hablar con ellos.
La tónica se repite en varias ciudades del país. Por vía telefónica, redes sociales o de manera personal, sujetos amenazan y extorsionan a comerciantes pidiéndoles cantidades de dinero a cambio de supuesta seguridad o de no atentar contra sus familias. Andan de negocio en negocio, andan extorsionando. Aquí al lado de donde mi vecina la llamaron y ahí la habían amenazado. Estamos cansados, estamos asustados porque a cada rato nos llaman a pedirnos dinero a cambio de no hacernos daño. Según datos de la Policía Nacional, 4.500 denuncias por presuntas vacunas o extorsiones se han reportado durante este 2022, siendo las provincias de Esmeraldas, Los Ríos, El Oro, Guayas, donde más se registran este tipo de delitos. Este delito está tomando fuerza no solamente en el país, sino en toda la región. Sin embargo, en la respuesta nosotros ya hemos fortalecido las capacidades de la unidad antisecuestros y extorsión con el incremento de personal. Hay 74 policías que están designados ya para participar. Pero el miedo de la ciudadanía a represalias haría que, según las autoridades, estas cifras no evidencien un panorama real en el país, razón por la cual han puesto a disposición las líneas telefónicas de información anónima 1-800 delito y 1-800 de extorsión. Para reportar una extorsión, sino también para dar asesoramiento, obtener datos, y con esa información nosotros podemos georreferenciar algunos puntos críticos que antes eran invisibles o que no se sabía que estaban siendo objeto de extorsión. Desde el sector empresarial resaltaron dicha iniciativa y señalan que uno de los factores para vencer este mal es fomentar la denuncia y vencer el miedo. Además de denunciar, es mandar un mensaje potente a quienes quieren generar caos. Nosotros estamos unidos. En la lucha contra la extorsión en lo que va del año, la UNACE ha logrado resolver 1.105 casos, deteniendo a 321 sospechosos y desarticulando cientos de bandas delictivas en todo el país. Informó Mauricio Sánchez. Queridos amigos, gracias por su gentil sintonía. Seguimos con esta noticia lamentable que alarma a nivel internacional. Y es que un complejo panorama se vive en la zona alta de la comuna de Viña del Mar, región de Valparaíso, debido a un incendio forestal de gran magnitud fuera de control que amenaza varios sectores habitados. Según lo ha reportado el Comando de Cuerpo de Bomberos de la ciudad, el siniestro ha consumido al menos 400 viviendas y las llamas siguen extendiéndose con rapidez por la zona. El llamado que se ha hecho a toda la gente es que por favor no salgan de sus casas si se encuentran a buen recaudo, que no lo hagan y que dejen trabajar a los bomberos, que ya cuentan con apoyo de varias unidades para poder asistir esta emergencia. Asimismo, mencionó que se han desplegado más de 30 camiones de diferentes dimensiones para poder calmar esta situación que hasta el momento al parecer habría dejado ya una persona fallecida. El llamado a la población a seguir las indicaciones que reciban de los carabineros, del ejército, de la armada y de los equipos municipales para poder realizar todo lo que corresponde en materia de evacuación. Y también el siniestro que comenzó en este sector de Aguasanta, queremos indicar que se propagó rápidamente por el viento y que ya alcanzó la Quinta Vergara. Centenares de personas comenzaron a ser evacuadas a diferentes hoteles dispuestos como albergues. También se ha declarado el estado de excepción constitucional de catástrofe en Viña del Mar. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! Bien, pasamos a otro tema, y es que con una gran decoración y un árbol de Navidad de casi 12 metros de alto, un habitante de la cooperativa Santiaguito Roldós se ha dedicado por años a adornar el barrio con decenas de luces de colores. Veamos. Este punto del sur brilla con más intensidad que cualquier otro lugar en Guayaquil. Aparte de las decenas de foquitos que se han colocado para pintar la Navidad de colores, hay alegría, diversión, sonrisas, una manera de que el lugar se vea más atractivo. Esta decoración es colocada por uno de los vecinos de la zona. Todo se da en la cooperativa Santiaguito Roldós, cerca de Fertiza. Es una forma de incentivar a que los niños disfruten de esta época de amor y paz, con colores y con mucha felicidad. Ya llevo 8 años haciendo esto, de la cual hago un festival navideño que ya son 6 años. Es como por decir, inauguración del arbolito, de la cual hay desfile, payasito, fiesta, chocolate, pan de Pascua,
mini concierto y la inauguración del arbolito, la prendida del arbolito. Dice que desde octubre ya va colocando poco a poco las luces. Aparte, en la representación de monumentos del mundo, construido a base de materiales reciclados. Por aquí nos podemos dar un paseo por el Big Ben de Londres o la Torre Eiffel de París. Todo tiene su atractivo. Pues todo es con material de cartón reciclable, como es cartón de galletas, de cola, tuberías de desagüe que las busco por la basura, ¿no? Las aprovecho, las restauro, las arreglo y hago lo que es un cosito navideño, la Estatua de la Libertad, la Torre Eiffel, casita, un pueblito de cartón. El creador de este punto de luz en el sur solicita a la empresa privada también colaboren con el barrio, sobre todo con los niños, pues la Navidad es especialmente de ellos, de los más pequeños. Hagan presente, me ayuden para poder darle una alegría a los niños, porque hay muchas necesidades aquí en mi barrio. Quisiera que las empresas me ayuden para poder dar juguetes, cestos navideños, algunas cositas que se puedan dar para pasar una bonita Navidad. Informó Julio César Saona. Qué bonito gesto con esta gran iniciativa. Así concluimos esta emisión informativa. Damos paso ya a José Alberto Molestina, que nos tiene detalles también de última hora, José, en el ámbito deportivo. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Ana.